Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por un problema de grabación, la verdad no sé qué hice, tal que se me borró la grabación que tuvimos en la clase de mediodía, pero no se preocupen, vamos a retomarla. Eh, bueno, estábamos viendo la política en la Biblia. Bueno, la política en la Biblia propiamente es pues lo que es la política en realidad, es decir, porque pues es hablar por el bien común, que es en realidad, la verdadera política, podríamos decir. Bueno, vamos a comenzar. Miren, la palabra Biblia se emplea para designar a las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento desde hace muchos siglos, reconocidas y utilizadas por las iglesias cristianas, pero también por las iglesias judías, aunque ellas solamente reconozcan la escritura del Antiguo Testamento. Otras religiones, tales como el budismo, el hinduismo, pues va el zoroastrismo, el ailismo, tienen otros libros sagrados. La Biblia, propiamente, la Biblia significa conjunto de libros. En la palabra griega Biblia quiere decir libro. Es una palabra diminutiva de biblos, libro, que significa o que es la corteza interior del junco, llamado papiro, que fue el primer papel propiamente dicho, en la que van a ser escritos los rollos de la Biblia o del Antiguo Testamento. En este caso, los libros que le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. El Antiguo Testamento ha sido empleado en la expresión libros. La Biblia en griego, este empleo del vocablo pasó a la terminología cristiana en el siglo V y nuestra era, ya más bien en nuestra era se aplica a todas las escrituras. San Jerónimo, hacia el año 400 después de Cristo, la va a denominar Biblioteca Divina a las Sagradas Escrituras. Para el siglo XIII, los libros, la Biblia plural, eh, la van a traducir como la selección de los libros denominados con un sentido meramente religioso. Este término fue adoptado por las lenguas europeas modernas y la evolución del término Biblia del plural, el concepto singular puede considerarse como una cosa providencial, pues subraya la unidad de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento van a ser reconocidos desde el siglo II y han sido empleados para diferenciar a las escrituras hebreas de las cristianas. La colección formal de los libros cristianos, hecha en la segunda mitad del siglo II, fue denominada el del Nuevo Testamento. Esta colección fue puesta junto con los libros canónicos hebreos como igualmente inspirados y con la misma autoridad. Las escrituras hebreas fueron entonces denominadas Antiguo Testamento. San Tertuliano, uno de los padres latinos, en el año 200 emplea por primera vez el término Novum Testamentum y el concepto de Biblia cristiana como tal. Los idiomas de la Biblia, bueno, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
un dialecto semítico, posteriormente al fenicio, las únicas porciones escritas en arameo, otro dialecto semita afín al hebreo, son algunos fragmentos de los libros de Esdras, Daniel y Jeremías. Es decir, esta lengua semita, arameo, pues tenemos estos libros de Esdras, Daniel y Jeremías. Ya el Nuevo Testamento realmente pues fue escrito en su totalidad en griego, aunque Cristo, bueno, pues hablaba el arameo. La arqueología ha demostrado que el griego del Nuevo Testamento era el lenguaje común de uso cotidiano de todas las personas. Esto es conocido como la lengua koiné. Y la lengua koiné, bueno, pues hoy en día podríamos decir que es el inglés, porque el inglés de alguna manera pues es la lengua que se habla en gran parte del mundo, pero sobre todo que abre un espacio a predominar en todos los negocios. Hoy podríamos decir que es la lengua koiné. ¿Cómo está estructurada la temática de la Biblia? Bueno, el orden de los libros del Antiguo Testamento, eh, los, perdón, los 39 libros incluidos en el Antiguo Testamento se encuentran divididos en 4 categorías de contenido. Eh, los libros de la ley, que son 5 libros. Los segundos es libros de historia, que son 12 libros. La poesía, que son 5 libros. Y la profecía, que son 17. El orden y la división del Antiguo Testamento son como sigue. De la ley, los libros de la ley, tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Esto viene siendo el Pentateuco, o conocido como Pentateuco, que es la primera ley. Los segundos es la historia, lo componen el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos los libros de la poesía, Job, que están compuestos por el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La profecía o los libros proféticos, tenemos aquí 2, que es libros proféticos mayores y libros proféticos menores, dentro de los cuales están contenidos simplemente como libros proféticos. Aquí tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Aquí los mayores, bueno, pues tenemos a Isaías, Jeremías y Daniel. El orden de los libros del Nuevo Testamento están contenidos 27 libros. Se encuentran divididos de la siguiente manera. Primero tenemos 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego los libros históricos, que está el libro de los Hechos, que es un solo libro. Después vienen los libros pedagógicos o las cartas o epístolas, también lo vamos a encontrar. Es en Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, las cartas de Santiago, de Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, y el tercero de Judas.
Los evangelios, aunque escritos después de muchos libros pedagógicos conocidos como epístolas, en las colecciones completas fueron colocados antes de los hechos y las epístolas por razones cronológicas. Al reseñar la vida y el ministerio terrenal de Jesús, naturalmente proceden los libros de los hechos que describen la forma e historia de la iglesia primitiva. Las 21 cartas o epístolas comprenden 13 de Pablo, una en hebreo, un anónimo dirigido a los cristianos hebreos, otra a Santiago, también dirigida a los cristianos hebreos, 2 de Pedro y 3 de Juan y una de Judas. Cada libro de la Biblia está dividido en pequeñas secciones llamados capítulos y versículos. Estas divisiones fueron añadidas muchos años después a la Biblia, que fue completada. Pero para facilitar la lectura de estos libros tan grandes, se hizo la división de esta manera. Se usa la misma puntuación que nosotros utilizamos para la escritura. Por ejemplo, el capítulo es un número que aparece en el libro más grande y una serie de numeritos que van intercalados en las lecturas, que esos son los versículos. Capítulo 3. Bueno, primero se señala el libro de manera abreviada. Por ejemplo, Mateo MT, Mateo 3, versículo 1 al versículo 8. Y del capítulo 1 se separa con una comita, se pone el versículo y con un guión medio sirve de enlace para decir del 1 al 5, al 6, al que se indique. Entonces se subdivide en capítulos y versículos. Luego vienen los viajes de San Pablo a Macedonia y a Grecia. Acuérdense que San Pablo, una vez caído del caballo, San Pablo, primeramente acordémonos que es fariseo. Y fariseo, pues es un hombre letrado, un hombre que conoce la ley, un hombre que conoce cómo manejar la ley. Entonces va en persecución, pide permiso a los sumos sacerdotes para ir en persecución de los cristianos. De camino tiene una visión, cae del caballo, los cristianos son los que lo recogen para ayudarlo a recuperarse y en ese inter, pues viene su conversión al cristianismo. Después pues va a ser un grande predicador del cristianismo como tal. Por eso los viajes que hace San Pablo pues son en realidad muy simbólicos para la comunidad cristiana. Ya el Nuevo Testamento propiamente es Cristo el que va a unificar el antiguo y el nuevo, es decir, el antiguo es la preparación para la venida del Mesías, el nuevo propiamente ya es la revelación, es decir, el Mesías mismo que se encuentra en la persona de Jesús. Por eso los evangelios presentan como redentor a las manifestaciones divinas y humanas de Jesús. Los hechos lo presentan como objeto de predicación y a su evangelio propagándose por todo el mundo. Las cartas las expone su obra redentora y el Apocalipsis revela a Cristo como la consumación de todos los planes y propósitos de Dios. Bueno, esta historia breve de la nación de Israel, desde sus principios hasta su esparcimiento entre las naciones. Para formar la perspectiva correcta, vamos a tratar de entender la historia de Israel. La historia de Israel comenzó alrededor del año 2000 a.C., cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los caldeos y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación tan grande y bendeciré, agradeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Serás bendecido ante todas las familias de la tierra. Esto lo dice Génesis 12:1.
Ahora, entiéndase que Abraham, bueno, pues es reconocido padre de los judíos, de los cristianos y de los islámicos. El milagro aquí, bueno, propiamente es que Abraham tuvo dos hijos, una con la esclava y una con la esposa. Con la esposa, bueno, pues fue Sara, y con la esclava fue Agar. Esto va a traer ciertos conflictos porque, pues, aunque Sara, pues de alguna manera exhortó a Abraham que tuviera un hijo con Agar, sin embargo van a tener algunos conflictos de convivencia, los cuales van a llevar a Sara a pedirle a Abraham que expulse de la comuna a Agar, porque pues primero ya no la entiende y segundo pues no puede convivir con la mujer con la que tiene un hijo que no es un hijo, como le llamaban, natural. Entonces, por eso viene esta molestia de Sara, obligando casi a Abraham para que expulse a Agar de la comunidad. Y de esta comunidad, bueno, se va a formar lo que conocemos hoy en día como la comunidad islámica. Por eso el conflicto que hay en el Medio Oriente es debido a que los que no habían recibido esa promesa de la tierra llegan primero, después llegan los israelitas y entonces ahí es donde se arma el conflicto. Jacob, nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, de quienes nacieron las 12 tribus y los hijos de Israel. El hombre que sufrió la tierra de Canaán obligó a Jacob y a sus hijos a migrar a Egipto. Durante los 400 años que ellos estuvieron en Egipto, crecieron en número hasta que formaron una nación, casi 3 millones de personas. Dios levantó a Moisés para liberarlos de Egipto y volverlos a la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos, en vez de obedecer a Dios y entrar en Canaán, se desviaron y peregrinaron alrededor de Arabia. En 1451 a.C., Josué les introdujo a la tierra de Canaán, aunque el propósito de Dios fue que ellos destruyesen las naciones paganas y ahí establecidas no lo hicieran. Sin embargo, bueno, pues esto no lo obedecieron. Resultó que esas naciones paganas fueron azote para sus costados. Esto lo dice Jueces 2.3 o 2, capítulo 2, versículo 3. Israel volvió bajo el liderazgo de varios jueces por tiempo de 450 años. Saúl fue su primer rey en 1040 antes de Cristo y el rey David empezó su reino en el 1010 antes de Cristo. Pero el reino se divide durante el reinado de Roboam entre el 931 y 913 antes de Cristo. Israel, es decir, las 10 tribus del norte, fue llevado en cautiverio por asirios en el 722 a.C. y Judá fue llevado a Babilonia del 600 a.C. Tres grupos de judíos retomaron a Judea desde Babilonia. El primer grupo llegó en el 536 bajo el liderazgo de Zorobabel. 78 años más tarde, Esdras condujo otro grupo para construir el templo. 14 años después, Nehemías trajo el tercer grupo y reedificaron los muros de Jerusalén. Al cierre del Antiguo Testamento empezaron 400 años de silencio dividido. Se les denomina años de silencio, porque durante este periodo no fue dado ninguna profecía de Dios. Durante estos 4 años, o 4 siglos más bien, durante estos 4 siglos, aparecieron en la literatura hebrea los libros apócrifos que algunos biblistas incluyeron más tarde.
Ya en el año 63, la reconstrucción de la nación judía llegó a ser una provincia bajo el dominio de Roma y los romanos la llamaron Judea. En el año 40 a.C., el procónsul romano Marco Antonio estableció a Herodes como rey de Judea y en el 17 años antes de Cristo, Herodes reedificó y magnificó el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. El Señor Jesucristo murió en la cruz en el año 33 después de Cristo y con su muerte propiamente se va a sepultar. Y de esta manera, bueno, posteriormente, en la resurrección, la comunidad cristiana desde entonces celebra la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés, bueno, pues marcará propiamente el nacimiento de la iglesia cristiana. Ya Tito, el general romano, destruye la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en aquel tiempo, literalmente, por decenas de millares, los judíos fueron vendidos como esclavos y esparcidos sobre la faz de la tierra. En el año 132 después de Cristo, cerca de 500,000 de judíos se rebelaron contra los romanos al mando del líder Ben Kubá. En aquella ocasión, gran parte de los judíos fueron muertos y esparcidos fuera de la tierra de Judá. También en aquel entonces los romanos cambiaron el nombre de la tierra de Judá por Palestina, honrando así a los enemigos antiguos del judaísmo y a los filisteos. Las etapas de la política las vemos plasmadas de esta manera. La primera etapa fue la política de Israel. En esta sección se analiza la actitud del pueblo judío hacia la política en diversos momentos de su historia. Y sobre todo al final se han seleccionado secciones providentes de diferentes libros de la Biblia, pues no hay texto bíblico dedicado exclusivamente a la política. Los libros históricos del Antiguo Testamento ofrecen una crónica detallada de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Luego vienen los patriarcas, la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pues nos dan a conocer que no hay más gobierno que ellos. Otra etapa fue la teocracia. La teocracia, el pueblo judío era gobernado por el propio Dios. Los preceptos morales y rituales transmitidos por Moisés provenían del mismo Dios. Esto lo dice Éxodo capítulo 20, en lo que es propiamente la ley. Los libros del Éxodo a Deuteronomio contienen los preceptos morales y rituales dados por Dios. Moisés no es el legislador, sino solo el que anuncia la ley a los hijos de Israel. Después viene la etapa de los jueces. A la muerte de Moisés y Josué, esta confederación fue muy débil, ya que los vínculos fueron pocos. Fue dirigida por una sucesión de jueces, como son Gedeón, Simón, Débora, etc. Estos jueces atribuían su poder y nombramiento a Dios y nunca clamaron la prerrogativa de traspasar la llamada divina. Los libros de jueces se refieren a varias veces que no había rey en Israel. 2 veces en el libro se registra el siguiente verso: estos días no había rey en Israel, cada uno hacía el bien que le parecía. Esto lo dice el libro de Jueces 17, capítulo 6, versículo 21 y capítulo 25. La monarquía. Bueno, pues la monarquía propiamente comienza con Samuel. Samuel advierte a los israelitas sobre todas las penalidades que tendrán que sufrir de un rey tiránico, pero estos en vano, pues no le hacen caso. Ya la política como tal la tenemos en las enseñanzas de Cristo, cuando en el capítulo Mateo 22, 15 al 22,
donde ponen a prueba a Jesús, dándole una moneda donde está la imagen del César, y queriéndolo poner a prueba le preguntan que de quién es la esfinge, y entonces Jesús, de manera sensata y viendo que lo iban a poner a prueba, entonces dice que la figura que está allí, bueno, pues es del César, por ende, eh, pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de esta manera propiamente tenemos nosotros que el sentido político se ve manifiesto a través de un reconocimiento, no porque no sea Dios, sino porque precisamente porque es Dios, le da al hombre la autoridad que tiene al hombre y la autoridad que tiene Dios. Dios tiene su propia autoridad, el hombre tiene una autoridad, pero es una autoridad que ha sido dada por Dios. Pues les agradezco mucho. Tienen como tarea entregar este cuestionario, por favor, durante el transcurso del día. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima.